amigos, mi nombre es Stingray Tarra, soy estudiante de segundo semestre de Psicología de la Universidad Ariandina y hoy quiero que me acompañen en un viaje hacia el nexus de nuestro sistema. Sí, exactamente, estoy hablando de nuestro cerebro. Y para eso, mis compañeros, y por supuesto yo, seremos los chaperones en este viaje desde distintos sitios, para que ustedes puedan conocer un poco más a fondo acerca de lo que está en lo más profundo de su cabeza. Y sin más que decir, comencemos. En el lóbulo frontal encontramos el área motora primaria, que en las áreas de Brodmann es calificada como el área 4. Su función es llevar a cabo movimientos. Sus células conectan directamente con neuronas motoras del tronco y de la médula. Reciben aferencias del tálamo, de la corteza somatosensorial, del área premotora, del cerebelo y de los ganglios basales. Su lesión produce parálisis del lado del cuerpo contralateral a la lesión. Seguimos con las áreas de asociación prefrontal, la 9, 10, 11 y 12 según Brodmann. Estas áreas se encuentran en el lóbulo y en la circunvolución frontal. La lesión bilateral de esta corteza produce cambios permanentes en la personalidad del individuo. Este se vuelve menos excitable y menos creativo. Desaparecen las inhibiciones. El área de Broca es una de las principales zonas de la corteza cerebral, responsable de producir el lenguaje. Se encuentra en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo y corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann. El área de Broca se encuentra encargada de las siguientes funciones: la producción del habla, procesamiento del lenguaje y control de neuronas faciales. El procesamiento del habla y del lenguaje son dos de las funciones más complejas del cerebro. Por este motivo, hay varias áreas del cerebro que juegan un papel vital en la comprensión del habla y el lenguaje. Un paciente llega donde su doctora comunicándose un poco extraño. Lo primero que observa su médico es un acento extranjero y una reducción de la habilidad para encontrar las palabras y poder explicar el motivo de su consulta. Pero ella se da cuenta lo que está pasando con su paciente. Ella le explicó que podía estar pasando por una afasia de Broca. La causa más frecuente son los ictus en la zona de la arteria cerebral media izquierda. Se trata de una arteria que irriga las áreas del lenguaje. Otras causas pueden ser tumores cerebrales, infección, intervenciones quirúrgicas o daño cerebral traumático. Comenzó haciendo una evaluación neuropsicológica. De estas podemos encontrar las siguientes: un test de Boston para el diagnóstico de la afasia. Explora todas las áreas del lenguaje, evalúa producción del lenguaje, línea melódica, longitud de las frases, agilidad articulatoria, contenido gramatical, parafrasias y anomias, así como la comprensión auditiva, la expresión oral, denominación, lectura de palabras y oraciones, lenguaje escrito y prueba no lingüística. Test de toque. Evalúa la comprensión de órdenes de dificultad creciente a través de la identificación de formas y colores. Test de vocabulario de Boston. Se evalúa la capacidad lingüística a través de estímulos verbales y gráficos. Concretamente, la evaluación gira en torno a producción oral, comprensión auditiva, comprensión del lenguaje escrito y producción del lenguaje escrito. Tratamiento. El tratamiento de un paciente con afasia es un conjunto integrado de intervenciones que se dirigen a el lenguaje y la comunicación, los aspectos cognitivo-conductuales y de adaptación del paciente, la intervención con la familia, los aspectos sociales. Esa fue Sandrita, contándonos un poco acerca del lóbulo frontal, donde encontramos el área motora primaria. Y ahora vamos para donde otra Sandra. Sí señor, Sandra Milena, en este grupo tenemos dos. Ahora veamos de qué trata su clase. Entonces, con el fin de que usted aprenda, quiero que me lea qué es el lóbulo temporal.
El lóbulo temporal es uno de los 6 lóbulos más importantes principales de cada hemisferio del cerebro. Alberga la corteza primaria de la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de las caras. Esto quiere decir, querida estudiante, que cuando nosotros estamos escuchando música, cuando estamos hablando, también en lo que es la memoria y el control de las emociones tiene que ver este lóbulo, ya que estas son las funciones principales de él. Entonces, querida estudiante, como usted también sabrá, el lóbulo temporal se divide en lóbulo temporal izquierdo y lóbulo temporal derecho. Miren, en esta imagen tenemos el lóbulo temporal. Esta vendría a ser su parte superior izquierda y esta vendría a ser su parte superior derecha. ¿Listo? Bueno, querida estudiante, vamos a hablar de las áreas de Brodmann. Entonces, quiero que me nombre cada una de ellas y yo le voy a ir diciendo. Bueno, la primera dice corteza auditiva primaria 41-42. Sí sabrá que ellas son las encargadas del proceso de la audición. La segunda secundaria 22. Bueno, también hace parte de la parte de la audición. Reconocimiento visual de objetos 20, 21, Reconocimiento visual de objetos, estudiante, es lo que es capaz de percibir el ojo humano. ¿Sí comprende? Sí, pues. Lo que hay, mejor dicho, lo que hay al frente de nuestros ojos. Sí, pues. Mundos sensoriales. Con las funciones. Falta uno. Tenemos en la primera tenemos la producción del sonido, que ya le había dicho, por medio, podemos estar escuchando música, alguien nos puede estar hablando y cosas así. ¿Siga con la otra? Vía visual ventral implicada en la visión. La vía visual ventral implicada en la visión es, querida estudiante, la que ya le había dicho, encargada de decir qué hay al frente suyo, qué hay al frente mío, qué hay hacia atrás mío. Asociación entre información visual y auditiva. Esa es, trabajan de la mano, van junticas. Cuando hay algún problema en ella, pues no, cuando hay algún problema en alguna de esas dos áreas, pues obviamente que ese proceso no se va a poder llevar a cabo. O bien sea el proceso de la audición o bien sea el proceso de la visión. Producción y la imitación oral. Producción y imitación oral, estaríamos hablando del área de Wernicke, que es, ¿usted me está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo? Sí. A eso es a lo que hace referencia. Lo que uno comprende. Sí, señora, lo que usted comprende. Vamos, ¿se acuerda que yo le había dicho que de lo del reconocimiento de caras íbamos a hablar después? Sí, pues. Bueno, entonces estamos hablando de la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer los rostros. ¿Qué es la prosopagnosia? Un fallo de nuestro sistema nervioso cuya consecuencia es que quien la experimenta no es capaz de reconocer el rostro humano. Sí, señorita, lo que habíamos hablado hace ratito, ¿se acuerda que yo le había dicho que es incapacidad para reconocer la cara de la persona? Supongamos, la persona que sufre, supongamos que usted sufriera de prosopagnosia, no fuera capaz de reconocer mi cara, me viera distorsionada, ¿sí? Ahora sí yo te pedí que me hagas una maqueta de las regiones cerebrales. Entonces, muéstrame dónde está el lóbulo temporal. Eso. Y dime cuáles son, dime dos funciones del lóbulo temporal y dos áreas. Las funciones se trata sobre lo auditivo. Sí, señorita. Y sobre lo del lenguaje. Sí, señora. Dos áreas. Las áreas. Te voy a ayudar. A ver, ayúdeme. Wernicke. Wernicke y la otra no me recuerdo. Bueno, 40, 41, 22, 21. Listo. Como te veo muy atenta, pues te voy a pasar
pero quiero que le pongas más ganas a la temática, si no, pues lamentablemente con el profesor que siga es muy probable que te quedes. No, profe, gracias, te agradezco. Quedó bien aprendida la lección. Bueno. Parece que esa alumna casi se nos queda. Esa fue Sandrita con el lóbulo temporal y sus funciones referentes a lo auditivo y el lenguaje. Ahora vámonos con Luis, veamos qué sigue en este viaje. Para esta ocasión explicaré el sistema límbico, también conocido como el cerebro emocional. En el sistema límbico o la personalidad tiene dos facetas interrelacionadas: la mente que piensa y el cerebro racional. En el cerebro emocional es donde se siente. Aquí las circunstancias de estas dos facetas determinan en gran parte nuestra personalidad y el equilibrio. Cada una tiene su naturaleza y sus diferentes características. La mente emocional es mucho más rápida que la mente racional. Se activa con rapidez sin detenerse a analizar las consecuencias de una acción y sigue simplemente o sencillamente la lógica asociativa y un pensamiento instintivo. La mente racional, en cambio, establece relaciones entre causa y efecto y es mucho más objetiva. Aquí sencillamente evalúa si conviene o no conviene. En el sistema límbico se destaca por ser una parte especializada precisamente de la gestión de las emociones, como lo dije al principio. En el aprendizaje de la memoria también tiene mucha participación y está compuesta por aspectos como lo son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, entre otros. Ya lo vamos a detallar mejor. El sistema límbico, su estructura son muy interconectadas anatómicamente y funcionalmente al procesamiento emocional. Muchas de estas regiones se encuentran inmersas en el interior de nuestro cerebro, lo que se conoce mejor como estructuras subcorticales, quedando debajo de la corteza cerebral. Su función o misión de todo el cerebro emocional es precisamente controlar aspectos concernientes a la preservación de uno mismo y la supervivencia de la especie. Los componentes y sus funciones básicamente están compuestos por la corteza límbica, que se sitúa alrededor del cuerpo calloso y es una zona de transición, ya que se intercambia información entre la neocorteza y sus estructuras subcorticales del sistema límbico. Es un área de asociación, es decir, la que integra información de varios tipos y la reúne para darle un significado. Así podemos dar una interpretación a algo que nos ha ocurrido clasificándolo como agradable, desagradable, doloroso o placentero. El hipocampo
Se sitúa en la parte media del lóbulo temporal y se comunica con la corteza cerebral, el hipotálamo, el área septal y la amígdala. Gracias a sus múltiples conexiones, su tarea más destacada es consolidar el aprendizaje y la memoria. El hipocampo se encarga de introducir en nuestro almacén de memoria a largo plazo aquello que aprendemos. De hecho, cuando hay una lesión en esta estructura, no se es capaz de aprender ninguna cosa nueva, quedando únicamente con los recuerdos intactos. El hipocampo. Recordemos también que se activa en la recuperación de los recuerdos. De esa forma, cuando reconocemos algo como un lugar, un camino o alguna parte, se lo debemos de hecho a esta estructura. Es esencial para nuestra orientación espacial y para identificar las pistas de cualquier entorno que son conocidas para nosotros. El hipotálamo se localiza en la parte inferior del tálamo, en el interior de los tractos ópticos. Una de sus funciones más destacadas es controlar que el funcionamiento de nuestro organismo se mantenga en equilibrio. Tiene muchas conexiones también con áreas diversas del cerebro, los lóbulos frontales, con el tronco cerebral, con la médula espinal, el hipocampo, la amígdala, etc. Posee sensores que provienen de la mayor parte de nuestro cuerpo: sistema olfativo, retina, vísceras, además de ser capaz de captar la temperatura, los niveles de glucosa y de sodio, niveles hormonales, etc. La amígdala. La amígdala creo yo que es una de las más importantes y está directamente vinculada con las emociones. Tiene forma de almendra y se compone de dos núcleos, cada uno situado en el interior del lóbulo temporal. Por un lado, parece que las hormonas del estrés que se liberan cuando tenemos una vivencia emocional fuerte hacen que se consoliden los recuerdos afectivos, y todo este proceso lo realiza la amígdala. Además, esta área cerebral interviene en el reconocimiento de expresiones faciales de nuestras emociones. Es un proceso que, aunque no lo parezca, se realiza de manera breve, automática e instantánea, inconscientemente. Esto es muy importante para una interacción social adecuada. Además, que fortalece la comunicación. Otra función esencial de la amígdala es procesar el miedo en el condicionamiento conductual, es decir, aprender que un estímulo o entorno está asociado a algún peligro, por lo que nuestros organismos deben prepararse para defenderse. Como estas partes del cuerpo inciden en la conducta o en el comportamiento de nosotros. Prácticamente en tres aspectos: 1, atención; 2, aprendizaje; y 3, capacidad para toma de decisiones. Es un gusto, compañeros. Señoras y señores, fue Luis, mostrándonos un poco acerca del sistema límbico y cómo desarrolla un papel muy importante en nuestra conducta, en nuestra atención, el aprendizaje y en la toma de decisiones. Y ahora vamos con Vivi. La ínsula es una estructura del cerebro humano. Ella es una fuente para las sensaciones y experiencias emocionales. Ella hace que reaccionemos tanto de forma positiva o negativa, porque la ínsula nos ofrece una percepción de lo que somos.
En esta imagen quiero mostrarles el cerebro y esta partecita verde la llamamos ínsula. Como entendimos anteriormente, la ínsula nos da una percepción de lo que somos en sensaciones y emociones. Emociones como la felicidad, sensaciones como el odio, como el estrés, como el estar bien o el estar mal. La ínsula se encuentra ubicada en la profundidad del cerebro dentro del surco lateral conocido como cinsura de Silvi, que separa las cortezas frontal, parietal y temporal. Parte de estos lóbulos forman una opércula sobre la ínsula. Es por eso que esta no es visible a simple vista y su estructura está dividida en dos partes, en la zona anterior, que es de mayor tamaño, y en la zona posterior, que es más pequeña. Aquí les quiero dar un breve ejemplo de cómo el lóbulo temporal, parietal y frontal forman la opércula y es la que hace que no podamos ver la ínsula a simple vista. En esta imagen les quiero mostrar de la ínsula su zona anterior y su zona posterior. La ínsula funciona como un centro integrador de diferentes sistemas. Esta región cerebral tiene una fuerte implicación en los procesos emocionales, de autoconciencia e incluso en procesos de lenguaje y sentidos como el gusto y el olfato. En estas imágenes les quise representar la empatía y el reconocimiento emocional. La ínsula es un papel clave en el reconocimiento de emociones y en la empatía, en lo que respecta a las emociones de alegría y sorpresa, así también como el dolor. En el extremo inferior de la ínsula se encuentra la principal área sensorial del sentido del gusto. En este punto es donde la información gustativa se hace consciente. También la ínsula participa en la percepción del olfato, si bien este sentido tiene una red neuronal a lo largo del encéfalo. En estas imágenes les quise representar el sentido del gusto y el sentido del olfato. Debido a las conexiones de la ínsula con el sistema límbico, según investigaciones realizadas, esta estructura interviene en los procesos de adicción, contribuyendo a mantener una conducta adictiva. Esta relación se debe a la implicación de la región insular con la integración entre emoción y cognición, implicada en el fenómeno de craving o intenso deseo del consumo. La función vestibular hace referencia al equilibrio corporal y la estabilidad o control del cuerpo, consiguiendo controlar las funciones autónomas del sistema nervioso y garantizando funcionamiento básico del organismo. Ya para terminar, algunos neurocientíficos atribuyen a la ínsula un rol de comando central, una especie de directora pasiva que participa en las sensaciones del sistema digestivo, el sistema respiratorio y en la regulación de la frecuencia cardíaca, incluso en los movimientos de los ojos y el cuerpo. Esa fue Vivi y su explicación de la ínsula. Ahora vamos con Sarit y el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. Constituye aproximadamente una quinta parte de la corteza cerebral, situado en una ubicación central. El lóbulo parietal recibe proyecciones desde el lóbulo frontal, lóbulo occipital y lóbulos temporales. Funciones del lóbulo parietal. En términos generales, el lóbulo parietal tiene dos funciones principales: somatosensación y la integración sensomotora. El lóbulo parietal puede ser considerado como el corteza asociación y que integra visualmente, auditiva y somatosensorial información con el fin de guiar el comportamiento. El lóbulo parietal contiene una zona conocida como el área sensorial primaria. Aquí es donde los impulsos de la piel, tales como el calor, frío, dolor y el tacto, se interpretan, al igual que la zona motora primaria en el lóbulo frontal. Es la entrada sensorial que proviene de un área del cuerpo, como por ejemplo los dedos. La superficie del lóbulo parietal está implicada en el proceso de la información. Como nombrábamos, las funciones del lóbulo parietal son memoria, esquema corporal, orientación espacial, control motor, cálculo, sentido del gusto y procesamiento somestésico. El lóbulo parietal es un elemento esencial de la información espacial. Nos proporciona la capacidad de juzgar el tamaño, la distancia y la forma de los objetos. Un área específica de forma triangular conocida como la corteza de asociación parietal. Nos da la capacidad de comprender el lenguaje escrito y resolver problemas matemáticos. Como mencionábamos, sentidos somáticos.
mecanismos nerviosos que recogen info de lo que ocurre tanto en la superficie del cuerpo como en su interior. El sistema somatosensorial tiene receptores que captan la infosomática repartidos por todo el cuerpo. Los sentidos somáticos comprenden 4 modalidades. La primera es el tacto, producido por la estimulación mecánica de la piel. Segunda, capacidad para percibir. Tercero, nocicepción, que señala el daño de un tejido que es percibido como el dolor o reacciona como sentir dolor. Sinestesia o propiocepción, que proporciona info sobre la posición y movimiento del cuerpo. Aquí vemos la corteza motora, la corteza somatosensorial, la corteza visual y la corteza auditiva. También es esencial en una serie de funciones cognitivas como la atención, el procesamiento numérico y la memoria de trabajo. Junto con el lóbulo frontal, el lóbulo parietal demuestra la mayor expansión de la evolución en términos de tamaño cortical. Patologías del lóbulo parietal. Los daños en el lóbulo parietal izquierdo pueden dar lugar a lo que se llama síndrome de Hersa. Incluye confusión de derecha-izquierda, dificultad con la escritura, que se le llama grafía, y la dificultad con las matemáticas, que se le llama cálculo. También puede producir trastornos del lenguaje, se le llama afasia, y la incapacidad para percibir los objetos normalmente se le llama agnosia. Las personas con daños en los lóbulos parietales a menudo muestran déficits tales como alteraciones en la imagen corporal y las relaciones espaciales. Una de las lesiones son miembro fantasma e negligencia espacial. Como mencionábamos, los daños en el lóbulo parietal, que es la confusión de derecha a izquierda, dificultad con la escritura, dificultad en las matemáticas, inhabilidad de percibir objetos normalmente, que es conocido como la agnosia, y pérdida del lenguaje, que es conocido como la afasia. Ahora, los daños en el lóbulo parietal derecho. Pueden dar lugar a no reconocer parte del cuerpo o espacio. A eso se le llama negligencia hemisférica, que pueden poner en peligro muchas habilidades de cuidado personal, tales como vestirse y lavarse. Las lesiones en el lado derecho también pueden causar dificultad en hacer las cosas. A esto se le llama apraxia constructiva. La denegación de los déficits, agnosia, y la capacidad de dibujo. Y el daño bilateral son lesiones de gran tamaño a ambos lados. Puede causar síndrome de Bailey. Este se caracteriza por la incapacidad de controlar voluntariamente la mirada, y que también se le llama apraxia ocular, y la incapacidad para integrar componentes de una escena visual, simultaneidad, y la incapacidad para alcanzar con precisión un objeto con una guía visual. A eso se le llama ataxia óptica. Esas son las funciones del lóbulo parietal y algunas de sus patologías. Gracias. Y para terminar este viaje, ahora voy yo. Y vamos a indagar un poco acerca del lóbulo occipital. Se encuentra ubicado en la zona posterior del cerebro, entre el cerebelo, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Es el núcleo del centro ortimáxico central, en el sistema visual de la percepción. Es uno de los lóbulos más pequeños que posee nuestra corteza cerebral. Aunque si somos más exactos, diríamos que son los dos más pequeños, ya que son 2 lóbulos occipitales, uno en cada hemisferio de forma asimétrica. Estos son los encargados de procesar la información visual que llega desde el exterior. De esos podemos decir que a lo largo de miles de años evolución en la especie, estos no han variado ni han presentado algún tipo de desarrollo o de evolución. Sin embargo, los demás lóbulos sí han tenido uno que otro cambio a lo largo de la evolución. Estructura. Anatómicamente constituye una 1/8 parte de la corteza cerebral y contiene áreas visuales primarias de asociación visual. No obstante, aunque esta división que hacemos de manera anatómica nos permite describir mejor su estructura, en la práctica estos resultan ser el meollo del asunto, pues resultan ser muy poco identificables. Sus funciones. Vemos que el lóbulo occipital funciona como un área de integración y de recepción visual, captando diferentes señales que provienen de diferentes regiones del encéfalo. Este representa la corteza visual, en la cual es la zona del cerebro a la que llega primero la información, que proviene de nuestros ojos y de nuestros nervios ópticos. La región de la corteza B1 es la encargada de procesar las señales en crudo y detectar patrones generales. B2 y B4 son las encargadas de procesar la información enviada por B1. Procesan las características de los objetos aislados, es decir, de lo que estamos viendo en este momento.
B3 y B5 establecen características de lugar y movimiento, así mismo como de color. Y esto lo podemos ver en comparación con los diferentes lóbulos que participan en otras actividades. Las lesiones en esta área pueden producir agnosia visual, es decir, la incapacidad de reconocer objetos y colores. Poniendo un ejemplo, si lo llevamos a algo fuera de contexto, sería algo así como si una dislexia y un daltonismo hicieran una especie de fusión súper desarrollada. Ok, creo que me he ido un poco entre las ramas. ¿En dónde iba? Ah, sí. Como les venía diciendo, este es un viaje a través del nexus de nuestra cabeza, de nuestro sistema, en el cual podemos pensar, indagar y saber un poco más allá de todo lo que está en este pequeño espacio que a veces no vemos su magnitud. Este fue Stingray y mis compañeros para Psicología de segundo semestre. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, Dios los bendiga.